Ahora con el abogado Carlos Servín, justamente, él es defensor de Liz Taboada, una de las procesadas por el caso de A Ultranza Paraguay, y hoy tuvo una audiencia de imposición de medidas. Justamente queríamos que nos comente lo que pasó ahí, justamente él denunció eso. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, doctor, estamos acá con Liz Acosta y queríamos saber un poquito qué es lo que denuncia usted a raíz de la audiencia que se hizo esta mañana. Bueno, realmente lo que ocurrió hoy fue algo completamente inaudito, inesperado. Bueno, resulta ser que la jueza en cuestión, Rosarito Montañía, se encuentra recusada. He presentado carta a poder y solicité intervención el día martes. Y a los efectos de la realización de esta audiencia de revisión de medidas, me presenté a los efectos de exponer los motivos por los cuales considero que, que la prisión preventiva, en este caso, es arbitraria y demás. Ya en el marco de la audiencia, la juez penal de garantía menciona que yo no tengo intervención y que la misma no está facultada para darme intervención por estar recusada, pero que sin embargo, de igual forma, por respeto, me va a dejar permanecer allí. Y se llevó la revisión de medidas como si fuese una ficción en la cual asumieron que la defensa, en este caso mi persona, realizó una pretensión y una explicación acerca de los motivos. Lo hizo el mismo fiscal, quedó grabado, y posteriormente rechazaron la revisión de medidas cautelares. Una cuestión realmente inaudita en la cual el Ministerio Público actuó como defensa y a la vez como Ministerio Público. ¿Quién fue el Y fiscal ahí, permitir, doctor? en este caso fue el fiscal Isaac Ferreira, Ujú. en reemplazo de Niyun Park. Entiendo. Es una cuestión inaudita y además de ello, como corolario de la situación, te comento que, y por qué sostengo que existe un abuso a la prisión preventiva, dentro del caso A Ultranza, que es un caso, como sabrán, sumamente grave, existen muchos imputados y acusados, entre los cuales 5 de ellos fueron acusados por el artículo 196, es decir, lavado de dinero. Por ende, en teoría, según la pretensión punitiva del Ministerio Público, ya compurgaron la pena mínima, que es de 6 meses. La mayoría de ellos está ya hace más de un año privado de su libertad. Es decir, un abuso de la prisión preventiva por donde se lo mire. Ningún respeto a los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia, a los esfuerzos de la doctora Carolina Llanes. O sea, realmente en la práctica lo que se da es que se da caso omiso a todos esos lineamientos que presentan e intentan los ministros de la Corte. Y finalmente lo que ocurre en la práctica es esto, ¿verdad? Y más aún en los casos que se consideran graves, debería de existir una mayor aplicación de garantías procesales. Por otra parte, Raúl, Ujú. si me permitís, Sí. explayarme un poco en lo que refiere el artículo 99 sobre el nombramiento de los defensores, ¿verdad? El nombramiento se pudo haber dado tranquilamente el día de hoy en el acta de la revisión de medidas cautelares y no de esa forma privarme a mí el derecho de poder expresar mis ideas, expresar los motivos por los cuales yo considero que no se puede seguir en otra situación de la prisión preventiva. Es más, te diría, Raúl, que Ujú. incluso la conducta de la juez podría ser incluso punible por prevaricato, porque lo que ocurrió hoy es gravísimo, una violación directa al derecho de la defensa, y más aún en una audiencia de revisión de medidas cautelares. En este caso, doctor, hay que, para aclarar un poco a la audiencia nomás, la lista abogada, la procesada, tiene 2 abogadas también, que uno le va a Así, revocar el poder, ¿verdad? así mismo, así mismo. Una es la doctora Corrales. Y otra la doctora Corbalán.
Sí. Una de ellas tiene chikungunya y la otra está en Argentina. Actuamos en conjunto y hubo una cuestión de una recusación. Ahora no quiero hablar sobre eso, pero si querés te explico sin problema. Pero una cuestión de enemistad que objetivamente comprobable dentro del expediente judicial de la señora juez Rosarito Montanía contra estas dos abogadas en particular. Y de manera también a evitar esos encontronazos y a descomprimir la situación, es que también me presenté yo en el marco de esta audiencia. Y bueno, y ocurrió lo que ocurrió. Entiendo. ¿Y qué va a hacer ahora, doctor? Y estoy realmente atado de brazos. Los mecanismos procesales indican que puedo recurrir, pero realmente no puedo porque no me dio intervención. Entonces, lo que creo que tocaría sería presentar un habeas corpus reparador y esperar que realmente la Corte Suprema de Justicia actúe en base a lo que todo el día publican y tratan de implementar, ¿verdad? Que es tratar de evitar el uso excesivo de la prisión preventiva y el abuso de los magistrados en este sentido. Por eso, por un lado. Por otra parte, analizaré la posibilidad, como te dije, de denunciar penalmente por el hecho punible de prevaricato, porque lo que ocurrió hoy es gravísimo, Raúl. Que le priven a un abogado nombrado de participar en una audiencia de revisión de medidas cautelares en la que está en juego la libertad de una persona es algo grave. Y para peor, fue grabado. Es decir, estaba el camarógrafo de la Corte grabando esa cuestión, por lo cual quedó evidencia incluso de esta arbitrariedad cometida por la magistrada. Entiendo, doctor, entiendo. Doctor, ella está procesada solamente por comercialización ilícita, ¿verdad? Discúlpame, no te escuché bien. Sí, ella está solamente procesada por este hecho punible de comercialización ilícita o algún hecho punible más. Ella está solamente acusada por el 196, lavado de dinero. Es decir, que tiene una expectativa máxima de 5 años. Ya guarda reclusión preventiva desde hace más de un año. Si atendemos a esa lógica, el mismo día de la acusación, si tuviésemos un poder judicial que realmente respeta las normativas, ese mismo día todas esas personas de oficio debieron de haber salido. Por lo menos porque la situación procesal es favorable. Sin entrar a analizar ya la calificación jurídica, no se puede desconocer que la pretensión punitiva por parte del Ministerio Público es favorable, atendiendo además a otros requisitos que se requieren para la concesión de medidas alternativas a la prisión preventiva. A tu parecer, entonces, ella está teniendo ya una pena anticipada, doctor. Pero por supuesto, imagínense si la máxima expectativa de pena es de 5 años y viene guardando reclusión preventiva desde hace más de un año, es evidente que se trata de una pena anticipada, que es justamente lo que busca precautelar todas las normativas, todas las ordenanzas, todas las acordadas que vienen reglamentando la Corte Suprema de Justicia. Ya. Doctor, sí. No, te escucho. No, y que justamente eso, Raúl, que a nosotros los abogados, los pasilleros, nos dejan en una situación de completa indefensión. Y reitero, en los casos más graves, por así decirlo, en los casos más emblemáticos, es allí donde se tiene que demostrar la idoneidad de los magistrados, el coraje de los magistrados y sobre todo la aplicación correcta de las garantías constitucionales. Que se respete el artículo 19 de la Constitución Nacional, que se respeten los 45, que se respete. Y si se respeta eso, va a haber una sensación generalizada de justicia. Y sobre todo, que exista una unidad de criterio en el Poder Judicial. Y te digo esta cuestión por lo siguiente. Existe una causa, la causa de Julio Duarte Servín, una causa también de narcotráfico y también grave, digamos, en la cual
en la misma circunstancia fueron imputados inicialmente por la ley 1340 y acusados por el 196. El juez delegado de crimen organizado, Gustavo Amarilla, otorgó medidas cautelares a 2 procesados. Es decir, ¿por qué el juez delegado tiene un criterio y los demás jueces un criterio diferente? Lo que genera es una sensación de inseguridad jurídica para el justiciable en este caso. Por eso lo ideal sería tratar de unificar las cuestiones y tratar justamente de respetar las garantías procesales de cada uno. Ya, entiendo, doctor. Te agradecemos mucho tu tiempo, doctor, porque me dijiste que tenía un juicio a la 1, por eso te agradecemos. Por arrancar ahora. Dale, doctor. Muchísimas Doctor. gracias, muy amable. Muchas gracias, muy amable Raúl. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Así conversábamos con el doctor Carlos Servín. Estamos tratando de comunicarnos con el doctor Isaac Ferreira.